Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Este video va a ser corto porque hay pocos datos sobre esta mujer, amante de Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I de España y por lo tanto medio hermano de Felipe II. Esta mujer es María de Mendoza y el video es hecho a pedido de Alessandro Vélez. María de Mendoza vivió en el siglo XVI en el Imperio Español, era marquesa del Cenete y condesa del Cid. Los datos sobre su nacimiento y quiénes fueron sus padres no se saben, pero sí que María era pariente de Ana de Mendoza, más conocida como la princesa de Éboli y que tendría problemas con Felipe II. María se convirtió en una de las damas de la princesa española Juana de Austria, hija de Carlos I, por lo tanto hermana de Felipe II y media hermana de Juan de Austria. Juan visitaba a su media hermana y ahí conoció a María y empezaron sus encuentros pasionales. De uno de estos encuentros, María queda embarazada, así que usando la excusa de estar débil, se retira en 1568 al Palacio Ducal de Pastrana, donde también estaba la princesa de Éboli. Así, para no levantar sospechas de su embarazo, algo típico de esa época, de dar a luz a escondidas. En ese mismo año, da a luz a una hija llamada María Ana, que sería entregada a otra mujer y que María no volvería a ver, y que luego de la muerte de Juan en 1578, Felipe II se entera de su sobrina y le da el título de Austria. Esta niña sería la que va a estar ligada con el pastelero de Madrigal. María de Mendoza no vuelve a ver a Juan de Austria y no volvería a ser dama de la princesa Juana, quedándose un tiempo en el Palacio Ducal y luego se cree que se retiró a un monasterio sin saber cuándo falleció y dónde. Y bueno, no hay mucho más para decir. Como toda mujer que quedaba embarazada por fuera del matrimonio, la costumbre era esa: esconderse durante su embarazo, dar a luz, que no vean más a sus hijos y generalmente terminaban en un convento y María de Mendoza no fue la excepción. Espero les haya gustado este mini video, no se olviden su like y de compartirlo, así más personas conocen que existió ella, que refleja la realidad de esa época y de paso se van enamorando de la historia. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.